Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en Colosenses. Ya casi estamos llegando al final, hermanos, de la epístola. Y yo espero que a través de este tiempo, hermanos, que hemos estado estudiando esta carta, recordando, hermanos, el punto principal que el apóstol Pablo quiere hacer saber a los colosenses, en base a la presencia de los falsos maestros allá en Colosas, hermanos, era la suficiencia de Cristo en su obra por la salvación del ser humano. Pablo deja bien claro, hermanos, que solamente Cristo es suficiente. Ni hay que quitar, ni hay que añadir nada más a la obra de Cristo para la salvación del hombre. Y también, hermanos, no hay que guardar ciertos días, abstenerse de cierta comida, ciertas tales cosas para ser super espirituales. No hay tal cosa, hermanos. En Cristo no hay rangos. En Cristo, hermanos, todos somos iguales. Él es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo, ¿sí? Unidos por los ligamentos y por las coyunturas, hermanos. Y cuando cada miembro, hermanos, hace su trabajo unido por esos, hermanos, por esos ligamentos y coyunturas, el cuerpo funciona perfectamente en Cristo. Entonces, lo único que nos queda, hermanos, es ir corrigiendo las prácticas en nuestra vida diaria. Y de eso es lo que viene más adelante del versículo 16 del capítulo 3, versículo 16 al 4:1, hermanos, es lo que nos va a llevar. Y vamos a ver, hermanos, cómo es que tenemos nosotros, hermanos, que practicar, cómo vivir en nuestras relaciones sociales unos con otros, ya que es allí, hermanos, donde muchas veces tenemos problemas en la convivencia unos con otros, cuando hay diferencias, cuando no pensamos igual, cuando no somos igual, etcétera, hermanos. Pero déjenme recalcar que gracias a Dios no somos igual y no pensamos igual, hermanos, recordando, hermanos, que el don que te fue otorgado a través del Espíritu Santo es diferente al que otro tiene, ¿sí? Y es con el único propósito de edificar la iglesia. En este caso, hermanos, vamos a ver del 3:16 al 4:1, hermanos, qué nos habla y qué nos pide en nuestras relaciones sociales. Pero antes vamos a orar, hermanos. Padre, nos ponemos en tus manos antes de abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. También pedimos, Padre, que usted nos ayude a poder corregir y a poder quitar, Señor, todo aquello que no está de acuerdo con su palabra. Pedimos, Padre, que usted nos haga hijos obedientes y que podamos crecer, Padre, en sabiduría y en entendimiento para hacer aquello para lo cual fuimos llamados. Te pido por nuestros hermanos enfermos, Padre, que tú tengas misericordia de ellos y que si está en tu voluntad levantarlos en poder, que ellos den testimonio, Padre, de tu grandeza. Padre, te pedimos, Padre, que tú te manifiestes y que seas con sus familias, Señor, y ayúdanos a mantenernos unidos en oración, en intercesión, Padre, por aquellos que tienen necesidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, hermanos, todo lo que hagamos. Dice, lo que sigue, hermanos, son amonestaciones aisladas. Perdón, dice, no son
amonestaciones aisladas, sino una parte de la división desde el versículo 12 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 6. Este pasaje 3:12, 4:6 es una unidad igual que el pasaje paralelo. El pasaje paralelo, hermanos, de 3:12 a 4:6 de Colosenses es Efesios 5:18 a capítulo 6, versículo 9. Son pasajes paralelos. Colosenses 3:12 al 4:6 y Efesios 5:18, 6:9. Debemos hacer una comparación entre los dos. En Efesios 5:18 es ser llenos del Espíritu Santo. Aquí en Colosenses es la palabra habite en vosotros. El resultado de la llenura del Espíritu Santo está expresado en Efesios por 4 participios griegos. Repito, el resultado de la llenura del Espíritu Santo está expresado en Efesios por 4 participios griegos. Primero, hablando, cantando, dando gracias y sometiéndoos. Efesios 5:19 al 21. Hablando, cantando, dando gracias y sometiéndoos. Aquí en Colosenses también hay participios griegos. Enseñándoos, amonestándoos, cantando y dando gracias. Aquí el paralelismo se corta, pues Colosenses no usa un cuarto participio, sino que entra directamente a las aplicaciones de sometiéndoos. Este análisis rápido nos lleva a la conclusión de que los términos ser llenos del Espíritu y la palabra de Cristo habite abundantemente son correspondientes. ¿Sí? Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, sin duda, hermanos, que la palabra de Dios va a abundar abundantemente en nuestros corazones. Podemos inferir también que la llenura del Espíritu Santo, el control de Él sobre nuestras vidas, se logra solamente cuando la palabra de Cristo ha hecho su morada en nuestras vidas. Es algo, hermanos, que va a la par, llenura y abundancia de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Este habitar no es solamente de memoria. Y hermanos, me hace recordar a un varón que estuvo entre nosotros, evito el nombre, que repetía grandes porciones de la palabra de Dios, hermanos. Y cuando usted lo oía, escuche bien, muchos pensaban, qué hombre tan espiritual que se dé el tiempo para memorizar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Al final de todo, se lo digo en bases concretas, al final de todo, este hombre solo memorizó la palabra de Dios, nunca la practicó. Por eso hay personas que pueden repetir mucha palabra, hermanos. No te impresiones por ello. Impresiónate cuando viva lo que repite. Eso es bien importante, hermanos. Por eso dice aquí, hermanos, este habitar no es solamente aprenderla de memoria. Es mucho más que eso. Es que ella y el poder que tiene por sí misma actúe en nosotros, produciendo los 4 resultados aquí mencionados, hermanos. Hablando, cantando, dando gracias y sometiéndonos en amor
unos a otros. Ese es el resultado, hermanos, de que la palabra de Dios abunde en nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Estaremos hablando, estaremos cantando, estaremos dando gracias y estaremos sometiéndonos los unos a los otros en el amor del Señor o en el temor de Cristo, hermanos. Entonces, es muy importante. La llenura del Espíritu Santo no se refleja en cosas extraordinarias y sorprendentes. Los dos pasajes nos enseñan que el control del Espíritu Santo y la palabra de Cristo se ven en nuestra manera de hablar, que tiene que estar saturada de sabiduría divina. En otras palabras, hermanos, cuando usted habla, usted bendice a la gente, usted ayuda a la gente y la gente recibe bendición a través de oírnos, a través de la palabra de Dios. Y debe ser reflejada en una vida de acción de gracias que se transforma en hacer las cosas de tal manera que la gente vea a Jesús en todos nuestros actos, pues eso significa hacer las cosas en su nombre. ¿Sí? No nomás es memorizarla, no nomás es repetirla, hermanos, sino que la gente vea en usted y en mí, en nuestra manera de vivir como iglesia, hermanos, a Cristo. Y por último, es una vida de sujeción unos a otros. Ahorita como iglesia, hermanos, estamos viviendo momentos difíciles dentro del liderazgo. ¿En qué aspecto? En que no hay sujeción, hermanos. No hay sujeción. Se pueden pedir cosas. Se puede pedir colaboración, hermanos. Decimos, hermanos, que queremos trabajar en unidad. Decimos, pero qué lejos estamos de ello, hermanos. Porque decimos una cosa, hermanos, y hacemos otra cosa. Y créanlo, hermanos, todos creemos, desde nuestro punto de vista individual como líderes, que estamos bien. Si no nos podemos someter, hermanos, unos a otros, estamos mal. Y pregúntate, hermano, hermana, hermano líder, hermana líder, ¿te sujetas a tu pastor? ¿Te sujetas al que está sobre ti en autoridad? Y déjame decirte una cosa, hermano varón, si tu mujer no se sujeta a ti, desde ahí estamos fritos. Y si tus hijos no se sujetan a ti, desde ahí estamos mal. Y déjeme decirle una cosa, hermano, hermana. Muchas veces Dios usó a mis hijos para hacerme ver mis problemas. Cuando yo quería enderezar a mis hijos, hermanos, ellos no entendían, no querían. Y Dios me decía, estoy usando a tus hijos simplemente para decirte cuál es tu posición hacia mí como hijo. Hasta que no corregí, hermanos, mi posición con Dios, mis hijos nunca cambiaron. Así que una evidencia, hermano varón, que tu esposa no se sujete, que tus hijos no se sujeten, pregúntate, ¿cómo está tu relación con Dios? Y yo les digo, hermanos, hermanas, que mientras que ustedes y yo no nos sujetemos a Cristo, nunca nos vamos a sujetar los unos a los otros. Y el sujetarnos, hermanos, el obedecer, es una evidencia de que la palabra de Cristo mora en mi corazón y que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Si no eres capaz de sujetarte, ni la palabra de Cristo mora en tu corazón, ni estás siendo guiado por el Espíritu Santo.
Porque estos 4 resultados, hermanos, son bien importantes. Hablando, cantando, dando gracias y sometiéndonos unos a otros en amor. Son el resultado de la llenura del Espíritu Santo o de la guianza del Espíritu Santo o el control del Espíritu Santo y la abundancia de la palabra de Cristo en nuestros corazones. No pensemos entonces que los resultados de la morada de la palabra de Cristo se van a ver cosas espirituales. Los resultados se ven en la vida diaria, cuando nos relacionamos con las demás personas. Y es ahí donde estamos teniendo problemas, hermanos. En nuestra relación como líderes, como directores de ministerios, hermanos, que no nos sujetamos unos a otros, que no nos apoyamos unos a otros. Por lo que tú quieras y por lo que tú mandes, no nos sujetamos unos a otros. Yo tenía un tema para el mes de febrero, hermanos, que no era la familia. Me dice la directora de Educación Cristiana: pastor, a mí me gustaría que hablara sobre la familia, ya que es el mes del amor. Y mi tema, hermanos, era para febrero, yo ya lo tenía listo, hermanos, la responsabilidad que la iglesia tiene para con la sociedad en la que vive. Ese era mi tema para el mes de febrero. La responsabilidad de la Iglesia Bautista La Nueva para con la sociedad en la que vive. Y cuando mi hermana me dijo, dije, no hay ningún problema, hermano. Lo cambio. Yo me sujeté a mi hermana. Yo como pastor de la iglesia me sujeté porque ella me pidió que si podía hablar sobre la familia. No tuve ningún problema, hermanos, en sentarme y estudiar y cambiar el enfoque. ¿Por qué, hermanos? Porque puse en práctica Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice que nos miremos, hermanos, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando mi hermana me pidió el favor, hermanos, ella se convirtió en mi superior. Y yo tuve, hermanos, que acatar lo que ella me pidió por amor a Dios. Y no hubo ningún problema, hermanos. No hubo ningún problema. Pero hay tantas cosas, hermanos, que está pasando en el liderazgo. Es que no me dijo, es que no me tomó en cuenta, es que no aquello. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano, hermana, hermano líder, hermana líder? ¿Qué dice? En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Sí, estemos en paz. Porque la paz, hermanos, también es un fruto del Espíritu Santo. Y qué triste, hermanos, es ver que no hay paz, pero sí hay guerra, sí hay problemas. Y que no estamos dispuestos, hermanos, a humillarnos, a sujetarnos para acabar con esos problemas. Pregúntate, preguntémonos, ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿No es un tiempo, hermanos, que la palabra de Dios nos está hablando? Que ni el Espíritu Santo controla nuestras vidas y que ni la palabra del Señor, hermanos, mora en abundancia en nuestros corazones. ¿Qué sale de nuestras bocas, hermanos? ¿Qué salen de nuestros labios? Cuando le hablamos a los demás, cuando nos dirigimos a los demás, ¿qué sale de tu boca? Por eso era, hermanos, este pensamiento de Pablo respecto a nuestras relaciones sociales. En los versos 3:18 al 4:1, fíjese bien, hermano, hermana, hermano líder, hermana líder, se habla de la sujeción. Y la sujeción es la parte clave que trata el pasaje.
Y estos preceptos están dirigidos primero al que está sujeto, no a los jefes, no a los patrones, al que está bajo autoridad. Esta palabra, hermanos, está dirigida al que está bajo la autoridad de alguien más. Esposas antes que esposos, hijos antes que padres, esclavos antes que amos. Por lo general, se procedía al contrario. Se le hablaba al esposo, se le hablaba a los padres, se le hablaba al amo. Y esto nos da un vuelco radical. Se trata al subordinado como una persona aparte, cosa que es totalmente ajena a la costumbre del primer siglo. Pablo le da al sujeto subordinado una responsabilidad moral. Ya no es al esposo, es a la esposa. Ya no es al padre, es al hijo. Ya no es al amo, es al esclavo. Después que se ha dado este mandamiento de subordinación, estos preceptos invierten la relación y llaman ahora a la autoridad a otra clase de subordinación. En el pasaje paralelo de Efesios hay un llamado a subordinarse todos. Efesios 5:21, hermanos. Efesios 5:21. ¿Cuál es la orden que se da? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Recuerde que al principio, hermanos, vimos que estos dos pasajes eran pasajes paralelos. Vamos a estar yendo también a Efesios. Y aquí, hermanos, se nos pide: someteos los unos a los otros. Los unos, los esclavos; los otros, los amos; los unos, los esposos; los otros, las esposas; los unos, los padres; los otros, los hijos. Someteos los unos a los otros. Es una sujeción, hermanos, es una sumisión. No nomás de ida, sino también de venida. Es una sujeción de dos caminos. No nomás es el ordenar, no nomás es el decir: aquí yo mando, aquí yo soy el marido, aquí yo soy el padre, aquí yo soy el amo. No. También los que están en autoridad deben de sujetarse a los que están bajo su autoridad. Por eso puso el ejemplo, hermanos, de la hermana Vanessa. Yo como pastor, hermanos, estoy posicionalmente sobre la iglesia en el sentido, hermanos, de sobreveer, de vigilar. Y una de las personas que yo vigilo, hermanos, es la directora de educación cristiana, que está bajo mi autoridad. Pero cuando ella vino y me pidió que cambiara el tema, yo no tuve ningún problema, hermanos, en cambiarlo. Porque ella se convirtió en mi superior cuando ella me pidió el favor. Y no hubo ningún problema. ¿Por qué, pues, hermanos? Cuando se nos pide cooperación, cuando se nos pide colaborar en equipo, hermanos, mi posición, mi actitud, hermanos, rompe toda la unidad. Pero con mi boca estoy diciendo que quiero trabajar en unidad. Pero con mis hechos yo mismo rompo esa unidad. Y de acuerdo a lo que estamos estudiando, hermanos, ni es la guianza del Espíritu Santo, ni es la abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones, hermanos, el resultado de la manera en que estoy trabajando. Y recuerda, hermanos, no lo estás haciendo para un hombre, lo estás haciendo para el Señor de señores y el Rey de reyes. Y déjame decirte, hermano, hermana, que si no estás dispuesto a sujetarte, si no estás dispuesto a trabajar en comunión, en colaboración, en unidad, hermanos, ese Rey de reyes que puede darte un galardón será el que nos llame o te llame la atención. ¿Por qué no entender, hermanos,
¿Por qué no corregir a través del estudio de eso? Para esto es el estudio de la palabra de Dios, hermanos. Para entender, para corregir, hermanos. Para instruir, así dice que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir al hombre de Dios para toda buena obra. Empecemos, hermanos, a ser corregidos, a ser instruidos por la palabra. No es mi palabra la que te estoy dando, es la palabra de Dios. Me corrige a mí y te puede corregir a ti. Y puede corregir a la iglesia. De esas actitudes que tomamos, hermanos. Y déjame decirte, hermano, hermana, líder, Cristo nos está viendo. Y Cristo sabe lo que hay en tu corazón. Y sabe el móvil que te mueve a hacer lo que haces. Yo por eso, hermanos, les pido que reconsideremos y trabajemos en unidad. Concluye, decimos que el llamado a sujeción nunca es absoluto. Siempre está modificado por ciertos valores fundamentales en el Señor, ¿sí? Esa es la pauta. ¿Por qué me voy a sujetar? En el Señor. Verso 18 y 20, hermanos. ¿Qué dice? Colosenses 3. Dice, hermanos, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bien importante, hermanos. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Por qué me voy a sujetar? Porque al sujetarme, hermanos, a mi esposa, a mi padre o a mi amo, lo estoy haciendo para el Señor. Versículo 3:17, hermanos, todo lo que hagamos sea de palabra, hacerlo en el nombre de Cristo y dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas debe ser para el Señor, hermanos. Si esto no lo entendemos, hermanos, ¿cómo vamos a poder trabajar en equipo y unidad? ¿Cómo estás llevando tu liderazgo en esta iglesia, hermano? ¿Realmente, hermanos, lo llevas en humildad y mansedumbre? ¿No son las dos cosas que Cristo manda? Venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos líderes, tenemos necesidad urgente de aprender de Cristo. Dejemos de aprender de los hombres. Aprende de la cabeza de la iglesia. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Empecemos a servir, hermanos, por amor a Dios. Yo espero, hermanos, que esto nos haga reflexionar definitivamente en la manera en que estamos haciendo las cosas, en la manera en que estás llevando tu liderazgo dentro de esta iglesia. Hermanos miembros, empecemos a servir. Hermanos líderes, empecemos a sujetarnos unos a otros en el temor del Señor. Que Dios les bendiga.